Hola, amados hermanos en Jesucristo. Vamos a seguir la continuación del tema que estábamos tratando o que estamos tratando, que se llama Se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y esta es la cuarta parte. Entonces, para nosotros hacer un recuento del tema que estábamos tratando, sabemos que los judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, son judíos askenazis, son judíos házaros. Ellos son los que tienen pues el poder absoluto del mundo. Ellos los que hacen el caos. Y también son los que están apoderados de las economías, de la religión, son los que hacen los disturbios, el terrorismo, etcétera. En pocas palabras, amados hermanos, la humanidad está bajo hechizo. En la palabra de Dios, amados hermanos, dice así en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amados hermanos, este estudio es para nosotros demostrarles a los que nos están escuchando que nosotros ya pues tenemos que hablar de estas cosas. Los pastores de las iglesias no lo están comentando, no le están mostrando pues a los cristianos de lo que está pasando en el mundo. Entonces, amados hermanos, estos estudios es para que tú entiendas que todo esto está bajo el maligno y que entendamos que nosotros tenemos un espíritu de amor, como dice en 2 de Timoteo, a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, amados hermanos, es para que nosotros reflexionemos y discernamos qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Amén, amados hermanos. Amén. Sabemos que los judíos askenazis o los judíos házaros son los que controlan casi todo el mundo. En la enciclopedia judía del año de 1906, describió a los Rothschild como los guardianes del tesoro papal, o sea, ellos son los dueños de las finanzas del Vaticano. Antes de todo esto, amados hermanos, para poder empezar el tema, es que el tema es muy largo, hay mucha información, pero yo voy a tratar de hacer lo mejor que pueda para que pues, el estudio sea más rápido, sea más entendible, que sea más eficaz, pero yo pido a todos ustedes que disciernan a través del Espíritu Santo de Dios lo que estamos hablando, para que ustedes entiendan, amados hermanos, a través de la santa palabra de Dios, que todo lo que está escrito, está escrito. Y nosotros tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo es ayer, hoy, por los siglos. Y Dios no puede ser burlado, amados hermanos. Tenemos que salirnos de esa burbuja. Amados hermanos, tenemos que, pues, destruir lo más pronto posible, destruir esas barreras, esos obstáculos que tiene el enemigo, penetrar para que nosotros entendamos qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Porque, amados hermanos, en Mateo 24, dice la palabra de Dios que los escogidos también van a ser engañados. Aún los escogidos van a ser engañados. Y todas estas cosas que estamos hablando es a través del Espíritu Santo de Dios. Porque para el hombre natural es locura. No las puede discernir espiritualmente. Pero los hijos de Dios sí la van a discernir, van a ver las cosas claramente. Amén. Amén.
Tenemos que entender, amados hermanos, que estas familias que estamos hablando, lo que es los Rothschild, los Rockefeller, no tan solo los Rothschild o los Rockefeller son los que están apoderados de todas las cosas. Hay otras familias más. Pero para poder seguir esta continuación del tema, vamos a hablar sobre la masonería, porque eso hace parte de lo que estamos hablando, amados hermanos. ¿Qué es la masonería? Hay tres ramas, amados hermanos. Está el aprendiz, el compañero y el maestro. ¿Qué es la masonería? Es una institución de carácter iniciático, amados hermanos, filantrópico, gnóstico, sincretista, relativista, laica, deísta. En pocas palabras, es luciferina. De pronto yo voy a hablar estas cosas y pues hay algunos que no van a entender. Pero es importante que tú mismo entre y busque esta información para que tú entiendas qué se trata todas estas cosas que estamos hablando. Amén. Amén. En la masonería también hay símbolos. Esa masonería es discreta, es selectiva, es humanista. Humanista significa que tiene una filosofía, una doctrina, y es internacional, amados hermanos, fundada en un sentimiento de fraternidad. Ellos afirman tener como objetivo la búsqueda de la verdad. ¿Cómo buscan ellos la verdad? A través de la razón, no a través del Espíritu Santo de Dios. Y fomentan el desarrollo social del ser humano. Se dicen que sus miembros trabajan por la paz. Sus enseñanzas con símbolos y alegorías tradicionales tomadas de la albañilería y la cantería, más específicamente del arte de la construcción de las catedrales medievales. Por ejemplo, está la Basílica de Saint-Denis, cerca de París, de estilo gótico. Ese fue del periodo operativo de la masonería. También está el edificio estilo romano, castillos, palacios, iglesias católicas, ermitas. Todo arte gótico fueron hechas por los masones. O sea, todas las catedrales que tú ves que es de la época medievales o de la época de los romanos, fueron hechas por los masones. La masonería es la herencia de los constructores de las pirámides de Egipto. Los practicantes de los misterios de Isis, de Osiris, de Zoroastro, el creador de los magos persas, sus enseñanzas provienen del templo del rey Salomón. Ya sabemos que el rey Salomón se apartó de Dios. Tenía 700 reinas y 300 concubinas, donde esas mujeres lo arrastraron a él a adorar a falsos dioses. Esta masonería ha pasado por los templarios, por los cátaros, otros grupos o sociedades secretas. Esas sociedades secretas como los Rosacruces. Esas sociedades secretas son organizaciones fraternales que cuentan con ritos y ceremonias donde superan ciertas pruebas y ritos de iniciación, como los masones. Otro ejemplo voy a dar como los Bohemian Group, como el Opus Dei, el grupo Bilderberg, los Skull and Bones, entre otras, que es muy larga la lista, amados hermanos, de mencionar, de los cuales se mezclan rituales, enseñanzas, filosofías y misterios. En pocas palabras, la masonería es una secta y es un proceso iniciático donde hay un conocimiento oculto, donde gradualmente darán al iniciado, al aprendiz,
donde el objetivo es convertir al profano, o sea, el profano es todo aquel que no está en la masonería y entra a esa secta, ese es el profano, lo hacen un hombre ideal. Y para ser ese hombre ideal, amados hermanos, comienzan a pulirlo, como la piedra cúbica, que es la representación del hombre ideal, del masón, a través del conocimiento por medio de la razón. En las logias masónicas, amados hermanos, logia en el griego significa conocimiento o ciencia. Eso significa, amados hermanos, logia. En la logia, amados hermanos, no aceptan ateos, porque su principal requerimiento para ingresar es tener fe en algo o en alguna fuerza o poder sobrenatural. En pocas palabras, dentro de la masonería aceptan a católicos, a islámicos, a los hindúes, a todos que creen en algo. Amén. El Dios de los masones es el Dios Gadú, es el gran arquitecto del universo. Y en diversas escuelas iniciáticas, la masonería, como los Rosacruces, se les confiere grandes cualidades. Se les suele colocar la letra G en su interior, que significa God, en inglés como Dios, o también Gadú, gran arquitecto del universo, o la palabra Gamma, que significa en el español geo, o tierra en griego, o la letra G, que significa gnosis, conocimiento a la sabiduría. Otro punto, amados hermanos, los masones no pueden testificar en contra de otro miembro de la logia. Se consideran o se considera como traición. Ellos prefieren ocultar la verdad o mentir en vez de emitir alguna acusación. También tienen palabras claves, como por ejemplo, Tubal-Caín, es la palabra masona más conocida de ellos. Los masones le rinden culto al dios Sol o al Sol, debido a que la naturaleza es importante para ellos y lo consideran una deidad, ya que según ellos representan el mayor agente de fecundidad y vida. Los masones tienen saludos secretos. Son muchos los saludos y señales que tienen los masones, como también tipos de saludos a jerarquías. Algunos ejemplos: la mano cornuda, el triángulo formado por ambas manos, la mano derecha sobre la parte izquierda del pecho, etc. Hay un tipo de mensaje, amados hermanos, que está en el billete de $1. Encontramos el búho. El búho para los masones es la sabiduría. Es el búho que vigila todas las cosas desde las sombras. Es el dios Moloch. El número 13 se repite diversas veces en el billete. La pirámide de 3 escalones, el escudo del pecho del águila está formado por 13 barras también. Tenemos que tener en cuenta el número 13. Sostienen a su vez en sus patas 13 flechas y una rama de laurel con 13 hojas. Algunos historiadores sostienen, amados hermanos, que este número representa la cantidad de estados que lograron independizarse de Inglaterra. Pero este número 13, amados hermanos, es el número de la alquimia también. Es el número para los masones y también es la transformación.
Pero, amados hermanos, tenemos que entender que el número 13 en la palabra de Dios es el número de la rebelión. Yo quiero, amados hermanos, que ustedes me acompañen al libro de Génesis, capítulo 14, versículo 2, 3 y 4. Génesis, capítulo 14, versículo 2, 3 y 4. Me dicen amén cuando lo tengan. Vamos a ver, amados hermanos, qué dice la Biblia al respecto sobre el número 3. Y dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlo desde el primer versículo. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, o sea, Sinar era Babilonia, Ario, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tilda, rey de Goim. Eran 4 reyes, 4 líderes. En el versículo 2, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. 5 reyes en total, amados hermanos. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. Pocas palabras, el mar muerto. Versículo 4. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. O sea, en el número 13. Tenemos que entender, amados hermanos, que en esos versículos nos hablan de unos reyes. En el versículo 2. Todos esos reyes que son nombrados en esos versículos los afirma en la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 19. Esos reyes del versículo 2 eran del linaje de los cananeos, eran de la simiente de Cam, del hijo. Tenemos que entender, amados hermanos, que esas simientes eran del linaje de la simiente de la serpiente. Por lo tanto, ellos se rebelaron. Tenemos que entender, amados hermanos, también que el Papa fue elegido el día 13 de marzo del 2013, donde nosotros entendemos que el número 13 para los masones es la transformación, pero para ellos el número 13 para los masones no es rebelión, sino es transformación, la alquimia. Amén, amados hermanos. Amén. Tenemos que entender esto más claramente, que el Papa fue elegido el día 13 de marzo del 2013, representando el número 13. Amén, amados hermanos. Amén. También a los masones dicen que el número 13 es la transmutación de la energía creadora y el éxito material y espiritual. En la parte superior de la pirámide se encuentra el ojo de Dios. Pero no es el ojo de Dios, creador de los cielos y de la tierra. Es el ojo del dios egipcio Horus. El dios egipcio Horus es el dios de la sabiduría, de la vista, de la luz, o el ojo que todo lo ve, o el ojo de la providencia, el cual hace referencia a la importancia del deísmo para los masones. Amén, amados hermanos. Amén. También es importante, amados hermanos, entender el significado del símbolo de la masonería.
En el símbolo de la masonería encontramos el compás, la escuadra y la letra G. El compás representa la letra B, la sexta letra del alfabeto hebreo. La escuadra representa la letra B, la sexta letra del alfabeto hebreo. Y la letra G representa la letra gamma, la cual funciona como la letra B, que en el hebreo significa Bab, que es la sexta letra del hebreo. En pocas palabras, amados hermanos, el compás, la escuadra y la letra G representa el número 666. Igualmente como la estrella de Renfán o la estrella de los judíos sionistas o los házaros, o el hexagrama o la estrella de 6 puntas. Esa estrella de 6 puntas es representada por 6 puntas, 6 triángulos equiláteros y 6 lados de hexágono interno, que representa el número de la bestia, donde está afirmado en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Que el símbolo de la masonería y el símbolo de los judíos sionistas hacen parte de la bestia. ¿Qué significa el número 666? Es el hombre elevado a la divinidad, que cree en dioses. Por eso en las historias que hemos investigado, ellos se hacen llamar los amos del mundo. Son los que controlan todo y tienen el espíritu del anticristo. Yo quiero, amados hermanos, a través de la palabra de Dios, que me acompañen al libro Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Amén. Dice el apóstol Juan en el versículo 18, capítulo 2, lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Quiénes? Esos anticristos. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Aquí nos está revelando el Espíritu Santo y nos está afirmando el apóstol Juan a través del Espíritu Santo que han habido muchos anticristos. Pero estos anticristos son de los fines de los tiempos, pero han surgido desde tiempos pasados, amados hermanos. Y nos afirma en el versículo 20 que nosotros, ¿quiénes son esos vosotros? La iglesia, la que no tiene mancha ni arruga, los que están caminando con el Señor, los que creen en el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y nos dice, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén, amados hermanos. Amén. En otro punto, amados hermanos, tenemos la pirámide truncada. Esa aparece en el reverso del billete de $1.
es el símbolo de la adoración a los dioses. También es el símbolo de la construcción y la obra para llegar al gran arquitecto del universo, el dios Gadú o el dios Gama. Simboliza la escalera que lleva al faraón hacia Ra, el dios Sol, y posee 13 escalones. Esos 13 escalones lo vamos a hablar más adelante. Amén. Tenemos que tener en cuenta eso. Presenta también 72 piedras que forman la pirámide, un número sagrado para los masones que aludiría a la estrella de 5 puntas, llamado el pentagrama, cuyos ángulos tienen 72 grados. También representa la reprensión de la antigua sabiduría y a las sociedades secretas en que ésta se refugió. O sea, en pocas palabras, estas sociedades secretas se han refugiado en todo esto que estamos hablando. Amén, amados hermanos. Tenemos que tener en cuenta, amados hermanos, el número 72, porque el número 72 es un número o un grado de la masonería. Amén, amados hermanos. En segundo punto, en la parte superior de la pirámide se puede leer Anuit Coctis, que significa Anuit, justificar, y Coitis, iniciar, que significa aprueba todas las cosas que hacemos, en este caso al dios Ra, al dios Sol. En tercer punto, debajo de dicha pirámide se puede leer Novus Ordo Seclorum en latín, nuevo orden de los siglos en el español, o nuevo orden mundial. En el punto 4, amados hermanos, tenemos en la base de la pirámide, se lee en número romano, el número 1776, año de la independencia de los Estados Unidos. Amén, amados hermanos. Vamos a dejar ahí, vamos a dejar un paréntesis, vamos a colocar un paréntesis, porque es interesante, amados hermanos, que el número que aparece en número romano ahí, en la base de la pirámide, 1776, hace referencia en la independencia de los Estados Unidos. Amén. Pero también, chequeando la historia, amados hermanos, casualmente en ese mismo año, para ser precisos, el 1 de mayo de 1776, estamos hablando historia, estamos hablando Biblia, para que los hermanos entiendan que todo ya está escrito y que Dios va a venir muy pronto por su iglesia. Amén, amados hermanos. Por eso nosotros tenemos un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, mas no de cobardía. Amén. Y toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Es importante, amados hermanos, entender eso. Entonces, para ser precisos, el 1 de mayo de 1776, un sacerdote católico, jesuita, por cierto, de origen judío, alemán, o sea, en pocas palabras, Házaro Askenazi, llamado Adam Weishaupt, fue educado por jesuitas en el colegio de Ingolstadt y fue profesor eclesiástico de Derecho, de Economía, de Política, Historia y corrientes ocultas como el gnosticismo, la filosofía
de la reciente masonería. Pocas palabras, era un Illuminati, un iluminado. Pero vamos a estudiar esto porque el Espíritu de Dios escudriña todas las cosas. Amén. Fundó la Orden de los Illuminati de Baviera, en Alemania. El propósito es dividir a través de medios políticos, económicos, sociales y religiosos. Y el plan es armar bandos opuestos, destruir gobiernos, destruir instituciones religiosas, hasta que finalmente se destruyan unos a otros. Adam Weishaupt pronto se infiltra en la masonería. O sea, los iluminados o los Illuminati se infiltraron dentro de la masonería, que es la orden continental de los masones, y todo ello bajo órdenes y financiación en esa época de Mayer Amschel Rothschild, que significa escudo rojo. Y sabemos, amados hermanos, que en la palabra de Dios dicen en Apocalipsis capítulo 2, Dios nos revela, o el Jesucristo, que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ya sabemos, ya hemos hablado de Mayer Amschel Rothschild. O sea, es un judío házaro. Amén. Amén. Y el concepto se extiende posteriormente a las logias masónicas de todo el mundo hasta nuestros días. Adam Weishaupt también recluta a 2,000 seguidores a sueldo, incluyendo a los hombres más inteligentes. No cualquier, por decirlo, pelagato. En el campo de las artes, en el campo de las letras, en el campo de la educación, en el campo de la ciencia, de la financiación o de las finanzas y de la industria. Un ejemplo, amados hermanos. La Revolución Francesa fue financiada por los Rothschild y fue en el año 1789. Para ser precisos, el 5 de mayo de 1789 comenzó la Revolución Francesa y terminó el 9 de noviembre de 1799. Que usted restando 1776 y 1789 da como resultado el número 13, el número de la rebelión. Amén, amados hermanos. Eso me lo está mostrando el Espíritu Santo de Dios para yo mostrarle a ustedes que esto es real, amados hermanos. Esto no es una conspiración, es real. Amén, amados hermanos. Es importante también, amados hermanos, lo que estaba haciendo Adam Weishaupt era poner a bandos opuestos, o sea, destruirse entre unos y otros. En la masonería, amados hermanos, hay un mosaico que se llama pues el mosaico masón, y el mosaico es un piso de color blanco y negro, como pues el juego del ajedrez. Ese mosaico masónico pues es un símbolo masónico, valga su redundancia. Representa la luz y las tinieblas, el día y la noche. Esto, amados hermanos, ha existido en los templos o en tiempos de los templos del antiguo Egipto y tiene un significado esotérico. Y es el símbolo del bien y del mal. Y también representa el dualismo.
Lo del dualismo, amados hermanos, lo vamos a hablar también después, para que nosotros entendamos qué es lo que está pasando en este mundo, porque este mundo está bajo el maligno. O sea que los masones dicen y afirman que el bien y el mal son compatibles y siempre van a durar el bien y el mal. ¿Sabe qué, amados hermanos? Eso es una mentira del diablo, porque el bien y el mal no van a vivir en este mundo, no pueden vivir juntos. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a traernos la verdad. Porque en Hebreos capítulo 4, versículo 12, Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice así la palabra de Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es una gran mentira del diablo que le están metiendo, pues, a esas personas que ingresan a esas logias. Amén, amados hermanos. También es importante, amados hermanos, como quinto punto que estábamos hablando sobre la pirámide truncada, en el reverso del billete también está el águila. ¿Sí o no? Amén. Amén. Es un símbolo sagrado del Imperio Romano. Preste mucha atención. Como sinónimo de poder y conquista. Esta ave también fue usada como emblema por el régimen nazi, aunque es considerada un símbolo solar egipcio de la iniciación. En el año de 1841 sustituyó como pájaro nacional de los Estados Unidos de América. Fue el águila. Pero es el ave fénix, cuya cola tenía plumas rojas y azules, colores que forman la bandera americana. Las alas del águila, amados hermanos, muestran 32 y 33 plumas, referencia a los 32 grados del rito masónico escocés y al honorario, que es el 33 de la masonería. El águila en el pico sostiene un pergamino con la frase E pluribus unum, que significa de mucho uno. Es a la integración a las 13 colonias británicas que forman una nación. También hace mención a los antiguos iniciados masones que creían que todos los dioses era solo una deidad. Amados hermanos, este billete fue ordenado o colocarle esos símbolos masónicos por medio del expresidente Roosevelt. Claro, que también era un masón. Y quería que este billete fuera el más poderoso símbolo de la naciente, la era de los Estados Unidos de Norteamérica. Amén, amados hermanos. Amén.